Hola. Es tan chistoso. Momentos difíciles. Es tan chistoso estos momentos. Bueno, estar solitos. ¿Cómo están? Me imagino que en cualquier momento van a empezar a conectarse porque ahorita, justo en este momento, no dice que se haya conectado. ¡Ah! José Luis, eres el primero en conectarte. Saludos. Oye, José Luis, felicidades. Ah, no, ¿él fue el que cumplió años? No, José Vicente. José Vicente, perdón. José Vicente cumplió años. Sí. Bueno, un abrazo, José Vicente. Y a Héctor ya está con nosotros también. Qué bueno. También Mariela Peniche. Muy bien, desde Mérida. Tenemos gente de Mérida, de la Ciudad de México, de España, evidentemente. Mariela se está friendo con el sol de Mérida. Sí, aquí está haciendo calor. Entonces, a ver cómo nos va en estos meses, pero ahorita está haciendo mucho calor. Lupita, qué bueno que ya estés con nosotros. Antes de que arranquemos propiamente con el tema de hoy, que es la continuación de la vez pasada. Mercedes, que también, y Rebeca Herrera, perfecto, ya tenemos quórum, ¿no? ¿Qué pasó, Peniche? Ya está cerrando. Bueno, tenemos algunos avisos y es que el intensivo de internacional solo quedan 8 lugares y faltan todavía 2 meses, pero faltan 2 meses y 8 lugares. Entonces les avisamos para que se apuren a inscribirse las personas que les interese. Solamente estamos a 2 meses y solamente quedan 8 lugares para el intensivo internacional. Acuérdense que pueden ver todos los datos si ustedes ponen www.circuloexistencial.org/intensivo. Ahí ahorita vamos a poner aquí también de cualquier manera el link, circuloexistencial.org/intensivo, para que vean todo, porque quedan 8 lugares. Como ahora tenemos a un invitado estrella, que tenemos invitado a Todd Bowes. Es muy querido Todd Bowes aquí en el Círculo Existencial. Y entonces hay mucha gente queriendo verlo, queriendo compartir esa semana también con él. Les aviso para que no se queden fuera, quedan solamente 8 lugares. Hoy es el último día del pago con el descuento de mayo, porque durante mayo hubo un descuento especial y hoy es el último día. Entonces apúrenle, es una excelente opción, una excelente oportunidad. Entren para checarlo. Gracias, Jessy, que te nos unes. Esa es la primera. El segundo anuncio que tenemos que hacer es sobre las inscripciones. Ya están las inscripciones abiertas a los cursos, las próximas generaciones aquí en el Círculo Existencial. Tanto de diálogo existencial. O sea, nuestra especialidad en diálogo existencial. O como si en algún momento... podemos hablar de lo del fin de semana. Claro, que vamos a abrir en fin de semana también. Bueno. Este semestre, por la demanda de personas que no pueden venir cada semana y que nos piden que hagamos algo entre semana, en respuesta a esa demanda, en fin de semana, en respuesta a esas personas, vamos a abrir la formación de diálogo existencial fines de semana, viernes y sábado. Y empezamos el fin de semana del 17 de agosto. Por si te interesa o porque no puedes venir entre semana, no te has inscrito, esa es una muy buena opción, el fin de semana. Entonces el 17 de agosto es el primer fin de semana que arrancamos, pero las inscripciones ya están abiertas tanto para el fin de semana como para los cursos semanales, así como la maestría también. Entonces vamos a tener una serie de pláticas informativas. Entonces, para que puedan venir a las pláticas informativas, aquí ya está el dato para que ustedes puedan darle clic y entrar a las pláticas informativas y no quedarse con ninguna duda al respecto. Pero déjenme darles bien las fechas de las pláticas informativas que vamos a tener y así puedan venir. A ver, de una vez se las doy. La primera es el miércoles 13 de junio. Miércoles 13 de junio de 8 a 9:30 de la noche tenemos la primera plática informativa. La segunda es el jueves 21 de junio. Ese es para los mañaneros porque es jueves 21 de junio de 11 a 12:30 del día, en 11 de la mañana, 12:30 del mediodía. Y por último, tenemos también una junta informativa en sábado, el sábado 30 de junio de 12 a 1:30. Entonces, porfa, pues acuérdense que para las pláticas informativas necesitamos que nos confirmen su asistencia, sobre todo porque si ustedes confirman su asistencia y vienen a la plática informativa, va a haber un descuento especial. Ahí. Un muy buen descuento.
buenas ofertas y buenas sorpresas para la gente que nos haga el favor de anunciar que va a venir para que tengamos todo preparado, ya saben, cafecito y poderles ofrecer acá una atención como ustedes se merecen, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, esa es la segunda. Y tercero, tenemos 4 chismes, esos fueron los primeros 2. El tercero es, ¿se acuerdan? Habíamos estado diciendo aquí en las pláticas a los que nos siguen que nos íbamos a mudar a Instagram, que había esa situación de que ya nos íbamos a Instagram. Que tenemos un completo dominio de Facebook. Exacto, entonces que nos íbamos a Instagram. Y muchas personas nos empezaron a decir que no, que Instagram no tenía en cuenta, que quién sabe qué. Entonces, bueno, ok, en atención a eso, después de mucho platicarlo, decidimos que el Facebook Live va a continuar como Facebook Live. Eso no va a cambiar. Vamos a tratar de mantenernos una vez a la semana con estas conversaciones aquí Max y yo. Facebook Live se mantiene como Facebook Live. Si les gusta esta noticia, denos un like, ¿no? Den un like para que sepamos que lo estamos haciendo por buen camino, porque no tenemos mucha manera de saberlo. Entonces denos like para saber que por ahí va bien la onda, ¿no? Así es. De cualquier manera, como queremos empezar a usar el Instagram, y así ya le están dando los likes ahí, ¿no? Queremos empezar a usar más el Instagram, vamos a tener contenidos diferentes en Instagram, no nuestras conversaciones, sino, de hecho, ya se han estado subiendo al Instagram varios contenidos importantes, fragmentos de conferencias, fragmentos de clases, fragmentos de talleres. Entonces, les conviene de cualquier manera seguir al Círculo Existencial en Instagram, porque entonces estarían recibiendo constantes actividades que tenemos aquí. Vamos a seguir subiendo fragmentos de clases, fragmentos de conferencias, fragmentos de talleres, fragmentos de la vida cotidiana del Círculo Existencial, para que pues sepan que el Círculo está abierto, que ustedes son parte de nosotros y que nos interesa seguir en comunicación y que sepamos lo que estamos haciendo unos y otros. Para seguir al Círculo Existencial es fácil porque es @Círculo Existencial. Entonces ahí ya hay algunas historias y contenido interesante que ustedes pueden tener. Ese es el tercero. Perfecto. Cuarto y último. Una buena noticia. Ya están todos los videos de las conversaciones con Max. Y cuando me ha dejado solo, ¿no? ya están todos. En YouTube. Exactamente. En el canal de YouTube del Círculo Existencial. Entonces pueden también seguirnos en el canal de YouTube del Círculo Existencial y tenerlos todos por allá, ¿no? Nos manda saludos Sergio desde la Bella Irosa, es decir, desde Pachuca. Gracias, Sergio. Bien, pues ahora sí, ya hemos dicho los chismes. Una vez que hemos dicho eso, podemos pasar al tema del día de hoy, que es el segundo tema. Sí, Jessica, inscríbete a Instagram. Es el segundo tema, la segunda sesión sobre la conciencia. Hagamos un resumen de lo que dijimos la vez pasada sobre la conciencia. Vas. Dijimos que la conciencia era un movimiento. Sí. La conciencia estaba dirigida siempre a algo. Correcto, sí. O a alguien. Sí. Hicimos bromas de que no puedo decir que estoy enojado y tú me preguntes con quién y yo te digo con nada. ¿No? Si estás enojado con algo, claro, o con alguien. También hablamos de que... A lo mejor me gustaría decir algo en esto que dices del movimiento, que entonces fue entendida como verbo. Así es. Que hablamos de concienzar, ¿no? De hacer conciencia y no tener conciencia. Así es. Y entonces otro punto fundamental es que la conciencia o el concienciar del que estamos hablando siempre es un encuentro con el mundo. No es algo que esté dentro de mí, sino es algo que surge cuando yo me contrasto con el mundo. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Y también hablábamos que quizá había o podríamos hablar de diferentes niveles de conciencia. Y uno de ellos que mencionamos, porque alguien de ustedes lo mencionó, que era el darse cuenta o esta percatación, ¿no? Momentánea de lo que estoy teniendo o estoy percibiendo. Entonces, fíjate, de alguna manera estamos diciendo que la conciencia es como una forma de conocimiento. Así es. ¿No? Entonces es como un conocer, una cierta forma de conocimiento. En ese sentido podríamos hablar de que hay muchas formas de conciencia o estados de conciencia, manifestaciones de la conciencia, formas de estar haciendo conciencia o conciencia de diferentes cosas, algunas veces más cerrada, otras más abierta. Por ejemplo, si yo solo sé, porque me acuerdo de niño, no a la Sócrates de yo solo sé que nada sé, ¿no? Sino me acuerdo que de niño me decían, a ver, los números, ¿ya te sabes los números? Yo decía, sí. A ver, ¿cuántos números te sabes? Y yo decía, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está.
Mi conciencia era un saber, ¿no? Claro. Yo tenía conocimiento de los números 1 al 5. Claro. Pero si alguien me decía, ¿y qué onda con el 27? Yo hubiera dicho en la torre, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Claro. ¿No? O, ¿qué ¿Es onda número con o no es el... número? Exacto, ¿qué onda con el 3.814.414? No sé, ¿no? Lo que sea, ¿no? Ya se me están olvidando los números, ¿no? Entonces, ahí se podría decir que no tenía conciencia de todos esos números. Claro. Tenía conciencia solo de unos números, ¿no? O podemos entonces ampliar nuestra conciencia. Así es. Podemos ir incrementando aquello de lo que yo puedo tener conocimiento. Es como si fuera una ventana que se puede ir abriendo, ¿no? En ciertos momentos nuestra conciencia funciona como una visión de túnel, ¿no? Como que se hace así y lo único de lo que somos conscientes es de un cierto espectro y no más allá de eso. Claro. Es un faro que alusa. Ándale, como un faro que ilumina. Ahora, esto obviamente tiene importancia para los que nos dedicamos a la terapia, al coaching y a todas estas cosas. Porque la persona que viene a buscarnos, muchas veces su conciencia está o restringida o apuntada, como este faro que dices, apuntada a una sola área. Y a veces a través de la conversación, de las preguntas, de la misma relación que se establece entre coach y consultante o entre paciente y terapeuta o como les queramos decir, a través de el análisis de la relación o de las preguntas, etcétera, podemos ir ampliando nuestra conciencia. Porque de hecho, tú llegas con el terapeuta con mayor conciencia de tu situación que el terapeuta. Obviamente tú la estás viviendo, tu terapeuta no, ¿no? Entonces tú vives una situación y se la tienes que contar al terapeuta. Entonces, como el terapeuta no conoce esta situación, te va a hacer preguntas, te va a hacer comentarios. Comentarios desde donde él o ella ve. Es decir, desde su propia conciencia. Y entonces, la conciencia del terapeuta y la conciencia del paciente, o coachee, o amigos, porque podrían ser dos amigos, ¿no? Podrían hablar y a través de esta plática empezar a ampliar la conciencia de ambos. Porque el terapeuta dice, ay caray, pero espérame, ¿fuiste o no fuiste a esto? ¿No? O ¿cómo te sientes con esto? O ¿qué es lo que ocurre en tu cuerpo cuando dices esto? Etcétera, las preguntas que hagan los terapeutas. Y la persona puede decir, ah caray, sí, mira, creo que lo siento así. Y de repente empezar a ser más consciente de algo, claro, de lo que no era antes. Y entonces la conciencia se amplía. Espérenme, porque algo estaban diciendo acá arriba. Quetzali dice, alguna vez dijo que iba a charlar sobre la caída que tuvo. ¿Qué significado le iba a encontrar? Ahora que habla sobre la conciencia me acordé. Es cierto, no hemos hablado de eso. Quetzali, es cierto, es cierto. Esas se las debemos para la próxima. Porque además déjenme decirles algo. Un año antes, Max tuvo una fractura en un pie. Entonces, ¿por qué no hablamos de la conciencia que nos generó a ti, tu pie, a mí, mi mano, que ahí pueden ver un poquito, miren, se ve la cicatriz, ¿no? Ahí está la cicatriz, ¿no? Entonces, a ti, tu pie, a ti, mi mano, ¿no? ¿Qué nos generó esto? Y hablamos de eso. Sí, Quetzali, gracias por acordarnos. Ya nos diste tema para la próxima semana. Muchísimas gracias. Hablaremos de eso la próxima semana. Ahorita, si te sigo con lo que vas diciendo, entonces podríamos decir que siempre estamos conscientes de algo, aunque no todo está disponible a nuestra conciencia. De acuerdo, por supuesto, estaría de acuerdo. Pero aquí viene una pregunta importante, porque justo durante mucho tiempo los estudios filosóficos y todo eso, ¿no? Pueden de repente haber dado un cierto énfasis a la conciencia como una característica humana. Porque una de las preguntas que tuvimos la semana pasada es si la conciencia es exclusiva de los seres humanos, ¿no? Entonces, es una pregunta que es importante, pero fíjense, tiene varias cosas que están de fondo en esta pregunta. Primero, ya tuvimos aquí una charla sobre el otro, sobre la otredad. Y hablábamos de que a veces el otro pues es eso que vemos como distinto, como diferente, como algo que no es yo, como algo con lo que no me identifico. Entonces, nos identificamos con la conciencia. Y entonces solemos ponerle no conciencia a aquello también con lo que no nos identificamos. Como me identifico como ser humano, pongo a la conciencia del lado de los seres humanos. Claro. Pero no la pongo a veces del lado de, por ejemplo, los animales. Pero yo creo que ahí tú no estarías de acuerdo.
¿no? Incluso como a través de lo que yo considero que es consciente, parece que le otorgo más humanidad. A ver, Y a lo que digo, por ejemplo, a los animales se les ha dicho alguna vez que no tienen conciencia. Sí, exacto. Yo me acuerdo de un hombre que conocí que él daba conferencias en donde defendía la idea de que los animales no eran conscientes, de que el animal era puro instinto. Y entonces él decía, fíjate, yo no estoy de acuerdo, a mí me gusta pensar que los animales tienen conciencia, pero ¿ustedes qué opinan? También ayúdenos, ustedes digan, vayan diciendo, ¿no? Si ustedes creen que los animales tienen conciencia, o si ustedes dicen, no, los animales son puro instinto, ¿ustedes qué opinan? También opinen, pero díganos, ¿no? Pero déjame decirte, este hombre decía, los animales no tienen conciencia, solo tienen instinto. Pero yo me pregunto, ok, estás diciendo entonces que la conciencia y el instinto son dos cosas diferentes. Esa es una manera de poner la conciencia como sinónimo de raciocinio, como sinónimo de no solamente tener una cierta información, sino procesar esa información de una manera más allá de lo computacional. Porque entonces dirías, a ver, pero una computadora tiene información y de cierta manera maneja la información. ¿Es consciente la computadora? Y entonces dirías, no, la computadora, bueno, algunos dirían, ¿no? Porque es un tema interesante, ¿no? Algunos dirían, la computadora, las máquinas tienen conciencia o no, porque tienen información y hacen un cierto procesamiento de esa información. Pero alguien diría, sí, pero no saben que tienen la información. Claro, no saben que saben. Exacto, no saben que saben. Entonces, alguien diría, para que fuera conciencia, tendría que saber que sabe. Si no sabe que sabe, no es conciencia. Pero entonces estamos refiriéndonos específicamente a la conciencia reflexiva. Y ahí sí, a lo mejor, solo los seres humanos. Pero si la conciencia no es solamente la reflexiva, sino también la capacidad de darse cuenta, los perros se dan cuenta. Claro. Mi gato se da cuenta. O sea, mi gato se da cuenta cuando llego. Mi gato se da cuenta cuando le sirvo su comida. Mi gato se da cuenta cuando lo acaricio o cuando yo estoy acariciando al gato y ahí está muy contento. De repente lo dejo de acariciar y el gato empieza. Claro. Ajá. O sea, se da cuenta que lo dejé de acariciar. Y yo vuelvo a acariciarlo, ¿no? Y el gatito otra vez. Después de que cuando lo dejo de acariciar. Entonces, se da cuenta. Entonces, ahí, si conciencia es darse cuenta, el gato se da cuenta, el gato tiene conciencia. Claro. Ajá. Pero entonces, podría preguntarnos, ¿el árbol? Hay algunos que dicen, las plantas tienen conciencia. No, las plantas tienen conciencia porque crecen rumbo al sol, de tal manera que saben dónde está el sol. Yo tengo una planta aquí en mi consultorio que, por ejemplo, ¿no? me encanta, me tiene fascinado esa planta porque cada vez que es de día está toda abierta, ¿no? Toda abierta, y cuando empieza a oscurecerse, se encoge. De alguna manera diríamos que la planta se da cuenta de cuándo es de día y cuándo es de noche. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿La planta es consciente? ¿La planta tiene conciencia? O un foco de estos, estamos poniendo aquí en el círculo existencial unos sensores de movimiento, y el sensor de movimiento se percata, por decirlo así, de que hay movimiento. Entonces, cuando hay movimiento se enciende y después se apaga y vuelve a un movimiento y se enciende. ¿Tú dirías que ese sensor es una forma de conciencia? Claro. ¿Y qué es lo que hace que digamos que sí o que no? Exacto, porque entonces ahí nos vamos directito a lo de Matrix y las máquinas y si las computadoras y la inteligencia artificial. Entonces, como ven, es un tema complejo. Déjenme ver lo que han dicho hasta el momento, porque hay algunas opiniones. Dice Ela, mi gata cuando la pongo frente a un espejo, ella parece no notar que es ella misma y nunca sabrá lo bella que es. Mi gato cuando le apunto con la mano no ve la intención de lo que apunto, sino que se queda en el dedo. Claro, esa es otra, ¿no? Su conciencia no llega a eso. No sabemos si tiene conciencia o no, porque eso todavía no estamos de acuerdo, ¿no? Pero al menos no tiene conciencia de la intención. Fíjate, Mercedes dice, creo que los animales pueden ser que la tengan, que la tienen. También se encuentran con el mundo de alguna forma, ¿no? Solo que quizás sea un nivel de conciencia distinto al del ser humano. Dice, Álvaro dice, podría hablarse de conciencia y autoconciencia. Por supuesto. Angie dice, tienen conciencia e instinto. Por la conciencia se dan cuenta de las cosas que hacemos o les hacemos y su instinto haga un movimiento brusco, a lo mejor al animalito por su instinto corre. Claro, pero el instinto lo pondríamos como es un darse cuenta. Claro, porque lo que decías es que separaba los eventos. Ahora, cuando a ti te hacen así y haces la pierna así, ese es un reflejo. Ese reflejo dirías, ¿es consciente o no es consciente?
Porque alguien podría decir, no, lo que le Claro. pasa, eso no es conciencia, es un acto reflejo. Entonces, quizá lo del sensor de movimiento es un reflejo. Quizá cuando el gato corre es un reflejo. Ah, ya lo completamos. Como ven, es muy complejo. Gracias que nos saludas desde Colima, Oscar. Entonces, es muy complejo el tema. No está nada fácil. Opinen, ustedes digan. Fíjense, están esos tres niveles. ¿Los animales tienen conciencia? Pero no autoconciencia, ¿no? No conciencia reflexiva, es decir, no conciencia de la conciencia. Claro. Pero sí un cierto nivel de conciencia. Es una pregunta. A mí me gusta pensar que sí, pero quizá nunca podremos responderla. Pero Claro. me gusta pensar que sí. O justo por nuestro nivel de conciencia ni siquiera nos damos cuenta que ellos tienen un nivel de conciencia. Sí, está tremendo. Gracias, Moni, que nos dices que un semestre tratando de entender con pocas palabras y claridad lo que es la conciencia, y en unos minutos he logrado comprenderlo. Mil gracias. Gracias, Moni. Bueno, no te la creas tan rápido porque es complejísimo. Yo creo que ese es el tema, que nadie lo entiende realmente bien. Es porque es muy complejo, ¿no? Dice Marsella, si se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, tiene que ser porque hay conciencia, claro, ¿no? Porque estás diciendo que hay una relación de ambos, y no nomás de uno para un lado. Está interesante, pero ¿solo los mamíferos tendrían conciencia? ¿Las hormigas no? Y ahí es donde se habla de una conciencia superior. Es interesante, ¿no? Bueno, una conciencia grupal. Una conciencia grupal. Sí, dicen que las hormigas no tienen conciencia individual, sino una Sino es una conciencia de grupo. De especie. Órale, ¿no? Está rarísimo, ¿no? Dice, Arlet dice, mi perro es como un adulto, nos avisa hasta cuando la sé. No sé. Dice Ela, ser consciente es cuando se está reflexionando sobre algo. Bueno, como ven, está complejo el tema. Vamos a tener que empezar a cerrar ya, porque el tiempo se nos va. Pero quizá podemos dejar 3 preguntas y ustedes respondanos. La primera es, ¿ustedes creen que los animales son conscientes? ¿Sí o no? ¿Por qué? 2. ¿La conciencia incluye entonces el acto reflejo? Como lo que decíamos de la rodilla, ¿no? O que de repente se paren los vellitos, etcétera. ¿Eso incluye la conciencia o no? ¿Y cómo sabemos el instinto hasta qué punto llega el reflejo o no? Okay. Por ejemplo, ¿no? Entonces esa es la segunda área de la pregunta. La tercera la podemos manejar entonces hacia las máquinas. Porque si hablamos de que conciencia es conocimiento, ¿la máquina tiene conocimiento? Porque alguien podría decirnos, no tiene conocimiento. Lo que tiene es manejo de información. Claro. Entonces, la máquina está programada para recibir cierta información y hacer ciertos manejos con ella y otros manejos con otra información. Está programada para eso, de formas complejísimas. Pero su manejo y su programación es binaria, es solamente en términos de ceros y unos, ¿no? El código binario. Y la conciencia no es binaria. Aunque a veces a huevo la queremos hacer binaria, ¿no? A fuerza queremos obligar a la conciencia a que reaccione de maneras binarias. Pero la conciencia no es binaria. Es en un espectro y muy, muy compleja. Entonces, ¿las máquinas podríamos decir que tienen conciencia? ¿Podríamos creer que una máquina puede llegar a desarrollar conciencia? Claro. ¿Se fijan cómo se expande el tema, no? Entonces, si la conciencia es solo darse cuenta del darse cuenta, como nos dice Adriana, la conciencia es únicamente humana. Si es darse cuenta del darse cuenta. Pero quizá eso sería restringirla enormemente. ¿No? Dice Álvaro, Santo Tomás habla de grados de perfección en la naturaleza, entonces podría hablarse de una cierta conciencia, pero no conciencia reflexiva porque no hay esta metaconciencia de sí. Claro, Álvaro, esa es la respuesta de muchos, ¿no? También, por ejemplo, Scheller tiene una respuesta parecida, ¿no? Beatriz nos dijo, tenía un perro que le gustaba jugar a asustar a las personas que pasaban enfrente de mi casa. Había 2 puertas y una barda entre ellas donde el perro se escondía. Por una veía que se acercaban y entonces saltaba a la otra y les ladraba para asustarlos y ahí se divertía. Claro, y Quetzal dice, a mi gato le digo groserías, se me queda viendo fijamente y las regresa con un miau. Mariela dice, conocer sería como la conciencia reflexiva y la conciencia reflexiva es como darse cuenta de que lo que conoces y profundizar sobre todo lo que implica en ti, en tus relaciones o algo así. Correcto, todo esto que están diciendo son posibilidades, porque no todo el mundo está de acuerdo. Por eso vale la pena que lo escriban y a lo mejor que lo llevemos después al foro, que les invito, acuérdense en mi página www.jaqueandresmartinez
facebook.com/foro y ahí hacemos sobre todo esto. Está interesante. Pero creo que dijimos algo y con eso podríamos, a menos que tú quieras decir algo más, Max, con eso podríamos concluir el día de hoy. Empezamos diciendo sobre la conciencia algo la semana pasada y así hacemos una circularidad. Va. Comenzamos diciendo que llegar a una conclusión sobre la conciencia es quizá un sueño guajiro, que es difícil tratar de concluir sobre la conciencia. Es el gran misterio humano y quizá más que humano, además, más allá de lo humano. Pero es un misterio que vale la pena investigar y hacernos preguntas, por supuesto. Claro. Por supuesto que ha habido grandes investigadores y grandes pensadores, pero que no se ponen de acuerdo y qué bueno. Qué bueno que no se pongan de acuerdo porque eso mantiene un cierto misterio. Ojalá que nunca terminemos con todos los misterios. Yo creo que nunca la vamos a poder. Pero aunque pudiéramos, no creo que sea deseable terminar con todos los misterios. El que siempre haya misterio nos permite tener esta posibilidad de reflexionar, de apasionarnos con una reflexión. De tal manera que no sabemos bien qué es la conciencia. Es un gran enigma, un gran misterio. Pero hay muchas opiniones. Y por favor, déjenos las suyas. Escriban. Súmanse a la conversación. Entonces, Max, ¿quieres decir algo para despedirnos? Nada, que creo que están muy bien estas preguntas para que ustedes también interactúen más con nosotros y podamos como hacer esto más un diálogo. Y la próxima semana hablaremos de conciencia frente a las caídas o accidentes. Va. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, gracias a acompañarnos desde Guatemala, desde diferentes ciudades de la Ciudad de México, ciudades de México, desde España, sé que nos ven desde Colombia, Uruguay, Perú. Muchas gracias por vernos de tantos lugares. No olviden, además de darle like, compartan este video en sus muros, por favor, para que más gente lo vea, más gente se sume y hagamos un debate cada vez más grande de los temas que aquí platicamos, como por ejemplo la conciencia, sobre la que jamás terminaremos de reflexionar. Entonces, muchas gracias. Después de hablar de lo de las caídas, a lo mejor seguimos hablando de esto. Díganos, acuérdense de más temas. Por ahí Jesse dice, a través de la conciencia el individuo consigue tener una noción de sí mismo y de su entorno. Ahí está hablando de la conciencia de la conciencia, porque si no, ¿cómo? Es uno de los elementos que se asegura la supervivencia de un ser vivo. Entonces es cuando un perrito aprende a reconocer su entorno y a su dueño se vuelve consciente. Ok, Jesse, te preguntaría, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, Jesse? Desde tu punto de vista, ¿las plantas entonces son conscientes o no? Algunos dirían que sí, porque es un ser vivo la planta. Claro. Pero ¿un grado menor de conciencia? Quizá, no sé. ¿Ustedes qué opinan? Nos vemos dentro de 8 días.